Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sabemos que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y entre los fans. Vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que ha puesto a todos en vilo, la súplica de Can Yaman a Demet Özdemir, ¿nuestra última oportunidad? Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar qué hay detrás de este titular tan impactante, qué significa realmente esta supuesta súplica y por qué podría ser tan importante para tantos seguidores. Prepárense porque vamos a ir al grano, analizando los rumores, las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para la relación profesional y, quién sabe, quizás personal de estos dos grandes nombres. Si son fans de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente les gusta estar al tanto de los dramas y las realidades detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias. Con un solo clic, se unen a nuestra comunidad y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Gracias de antemano por ese apoyo. Así que vamos a empezar analizando este titular que, la verdad, tiene mucho gancho, ¿no creen? La súplica de Can Yaman a Demet Özdemir, ¿nuestra última oportunidad? La palabra súplica ya nos da una idea de urgencia, de necesidad. Can Yaman, uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, supuestamente acude a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci con una petición. ¿Pero qué tipo de súplica podría ser? ¿Qué podría estar pidiéndole Can a Demet que sea calificado como nuestra última oportunidad? Aquí es donde empiezan las especulaciones y donde debemos ser cautelosos, pero sin dejar de explorar las posibilidades. Recordemos la química explosiva que Can y Demet tuvieron en Erkenci. Su conexión en pantalla era innegable y se convirtió en uno de los pilares del éxito de la serie. Los fans adoraron a la pareja de Can y muchos esperaban que su relación profesional se tradujera en algo más, o al menos que siguieran trabajando juntos. Sin embargo, desde el final de la serie, sus caminos profesionales se han bifurcado. Demet ha seguido una carrera sólida en Turquía y también ha empezado a explorar proyectos internacionales. Can, por su parte, ha tenido proyectos en Italia y ha ganado una fama global impresionante, pero también ha estado envuelto en cierta controversia y altibajos en su carrera. Entonces, ¿cuál podría ser esta última oportunidad? Una de las interpretaciones más obvias es que se refiera a la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Han pasado años desde Erkenci y los fans anhelan verlos de nuevo en acción. Si Can está buscando un nuevo proyecto importante, o si hay una oportunidad de revivir la magia de su antigua colaboración en una nueva serie o película, podría ser que esté acudiendo a Demet para convencerla de unirse. Piensen en la fuerza de marketing que tendría un reencuentro de Canem. Sería un evento mediático garantizado. La última oportunidad podría referirse a que esta propuesta es única, que no habrá otra ocasión así, o que ambos están en un momento de sus carreras donde un proyecto conjunto podría ser mutuamente beneficioso y revitalizar sus carreras de una manera particular. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, es que la súplica se refiera a algo más personal. Han existido rumores y especulaciones a lo largo de los años sobre una posible relación entre Can y Demet fuera de la pantalla. Si bien ambos han mantenido un perfil privado sobre sus vidas amorosas, la intensidad de su conexión en Erkenci alimentó muchas de estas teorías. Si la súplica tuviera una connotación romántica, entonces nuestra última oportunidad podría referirse a una oportunidad de reconciliación, de retomar un vínculo personal que se haya enfriado o interrumpido. Esto sería, por supuesto, mucho más delicado y difícil de confirmar, ya que se adentra en su esfera privada. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, los rumores de este tipo son comunes y a menudo alimentados por pequeñas pistas o interpretaciones de sus acciones. Pero, ¿qué evidencia tenemos de esta súplica? A menudo estos titulares provienen de filtraciones, de fuentes anónimas o de interpretaciones de publicaciones en redes sociales. Sin un comunicado oficial de ninguno de los dos, o de sus representantes, todo se basa en el análisis y la conjetura. Es importante ser escépticos y no dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es cierto. Sin embargo, el hecho de que un titular así haya cobrado fuerza sugiere que hay algo, o al menos la percepción de que hay algo, que ha llevado a esta especulación. Quizás Can ha hecho algún comentario indirecto, o de
Meta ha reaccionado de alguna manera a algo que ha publicado, y los medios o los fans han interpretado esto como una señal. Analicemos el lenguaje utilizado en el titular. Suplica es una palabra fuerte. Implica que Khan está pidiendo algo con mucha insistencia, quizás incluso desesperación. Si se trata de un proyecto, podría significar que está muy ilusionado con la idea y que cree que la participación de Demet es crucial para su éxito. Si se trata de algo personal, bueno, la urgencia se entendería de otra manera. La frase nuestra última oportunidad es aún más intrigante. ¿Por qué nuestra? Esto sugiere que el beneficio o la consecuencia de esta súplica afectaría a ambos, no solo a Khan. Si es por un proyecto, significaría que ambos podrían beneficiarse enormemente de esta colaboración. Si es personal, podría ser una oportunidad para ambos de redescubrir o reestablecer algo importante. Además, el hecho de que esta noticia esté circulando indica un gran interés del público en la relación profesional y/o personal de Khan Yaman y Demet Özdemir. Sus seguidores son muy activos y están siempre pendientes de sus movimientos. Cualquier indicio de que podrían volver a estar en contacto, ya sea por trabajo o por cualquier otro motivo, genera un revuelo considerable. Esto es algo que las productoras y los medios de comunicación tienen muy en cuenta. El poder de convocatoria de una pareja como Khan es innegable. Entonces, ¿qué deberíamos hacer como espectadores y fans ante este tipo de noticias? Primero, disfrutar del drama y la especulación, pero con un ojo crítico. No creer todo lo que se dice sin cuestionar. Segundo, si realmente les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida, pueden expresar su apoyo. A veces la presión de los fans puede influir en las decisiones de los artistas y las productoras. Pueden dejar comentarios positivos en sus redes sociales, compartir sus deseos de verlos colaborar, etc. Si la súplica de Khan Yaman a Demet Özdemir es una oferta para un nuevo proyecto, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Podría ser una serie dramática, una comedia romántica, o incluso una película. Dado el éxito de Erkencikus, una comedia romántica con un toque de drama sería una apuesta segura. Sin embargo, también podrían querer explorar géneros diferentes para demostrar su versatilidad. Pensemos en las posibilidades, ¿podrían interpretar a personajes completamente diferentes a los que interpretaron en Erkencikus? ¿Sería un proyecto turco o internacional? Las posibilidades son infinitas y emocionantes. Y si la súplica tuviera una naturaleza más personal, como mencionamos, sería un terreno mucho más delicado. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y la información, los rumores a menudo se filtran y se magnifican. Si hubiera alguna verdad en ello, sería interesante ver cómo evolucionaría. Pero insisto, debemos ser muy prudentes al especular sobre la vida privada de las personas. Una cosa es segura, la noticia de la súplica de Khan Yaman a Demet Özdemir ha encendido la imaginación de los fans y ha generado un gran debate. Ya sea que se trate de una oportunidad profesional o de algo más, el interés en esta dupla es palpable. Nos demuestra cuánto impacto tuvieron en la audiencia y cuánto anhelan verlos brillar de nuevo. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos y del cariño que la gente les tiene. En resumen, hemos explorado las diferentes interpretaciones del titular, la súplica de Khan Yaman a Demet Özdemir, nuestra última oportunidad. Hemos considerado la posibilidad de un reencuentro profesional en un nuevo proyecto, así como las especulaciones sobre una posible conexión personal. Hemos hablado de la importancia de ser críticos con la información y de no dar nada por sentado, pero también de cómo el interés del público puede influir en el mundo del entretenimiento. Sea cual sea la verdad detrás de este titular, está claro que la expectativa y el deseo de ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo son enormes. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado algunas ideas sobre lo que podría estar sucediendo. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, y a veces, los titulares más impactantes son solo el principio de una historia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta súplica? ¿Les gustaría ver a Khan Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.